¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a esta Quinta Esquina, este espacio en el que analizamos la actualidad, como siempre, de la mano de sus protagonistas. Hoy tenemos muchísimos temas sobre la mesa. Enseguida damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Antes voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Y hoy a mi derecha, Pablo Lago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo. Bueno, vamos a dar la bienvenida ya a María González Corral, consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches, bienvenida. Tenemos muchísimos temas sobre la mesa, consejera. Voy a empezar por uno porque sé que mis compañeros tienen también un largo listado. La situación del cereal y de los agricultores de cereal en la comunidad. Esta semana, ayer mismo se concentraban en Madrid, tanto en Madrid como aquí en Valladolid, ante la subdelegación del Gobierno y a las puertas de firmar un nuevo acuerdo con Ucrania para la importación de cereal. Es uno de los muchos puntos que desde luego no benefician en absoluto a nuestros agricultores. Aquí la Junta tiene poca competencia, pero bueno, ¿cuál es su posición al respecto y qué puede ser, qué puede hacer, qué se puede hacer, cómo se les puede ayudar en este sentido? Buenas noches a los tres y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir algunos de los principales temas que tenemos en el sector agrario y agroalimentario en Castilla y León. Ayer se manifestaron las organizaciones profesionales agrarias por los bajos precios del cereal. Es algo que vienen reivindicando desde hace meses y que yo he podido tratar con ellos en los anteriores consejos agrarios que hemos celebrado. Es algo que también hemos trasladado al Ministerio, no solo desde Castilla y León, sino también desde otras comunidades autónomas, porque nos encontramos en una situación en la que los precios son muy bajos. Al final, cualquier negocio necesita tener una rentabilidad y la rentabilidad viene dada por lo que se le pague por el cereal y también por los costes que le suponga para ellos la producción. Y en ese sentido, más allá de que nos encontramos en un año en el que a priori la cosecha va a ser buena, todavía nos quedan unas semanas y hay que esperar para tener esos datos definitivos y eso puede amortiguar estos costes que tienen en determinados inputs, sí que es verdad que nos encontramos con que los precios a nivel internacional están bajos, nos entran cereales con unos precios bajos y que además tienen determinados costes que están subiendo, ¿no? Determinados insumos. En ese sentido, es necesario que desde el Gobierno y desde la Unión Europea se proteja a nuestros agricultores, que tengamos esa capacidad de que nuestras explotaciones sigan siendo rentables, máxime en Castilla y León, donde tenemos tantas hectáreas de cereal. Nosotros desde la Junta hemos trabajado en dos líneas. La primera, con las organizaciones profesionales agrarias, en esa declaración institucional de la PAC Post-27, que luego podemos hablar si queréis más adelante de ellas, pero donde uno de los puntos que tratábamos era la necesidad de que haya unos precios justos y que exista un principio de reciprocidad. Aquello que venga con las mismas condiciones que se exigen aquí a nivel de España y a nivel de la Unión Europea. Y luego, de cara a hacer más rentables y más productivas las explotaciones, trabajamos con los agricultores en distintas líneas. Trabajamos en procesos de concentración parcelaria e infraestructuras rurales, que lo que hacen es ir hacia superficies más amplias para ser más competitivos, reunificarlas. Trabajamos también con ellos en temas de innovación, para analizar cuáles son las semillas que mejor se adaptan a cada terreno, a cada cultivo, a cada época del año. Trabajamos también con ellos introduciendo mejoras en los regadíos, apostando por nuevos regadíos, por transformación de regadíos, y lo que tenemos que buscar es, entre todas las administraciones, autonómica, nacional y europea, seguir apostando por nuestros agricultores, seguir apostando por nuestros ganaderos y que tengan una viabilidad económica para que puedan perdurar en el tiempo. Si mañana se vuelve a firmar ese convenio con Ucrania, con las mismas condiciones, todo eso que nos está comentando que también se le ofrece a los agricultores, ¿va a servir para algo? Si ellos al final no van a ver bueno, pues esa solución en lo que es el pilar o la base. Por eso necesitamos aquí que haya un posicionamiento común, no solo de una comunidad autónoma o de varias comunidades autónomas. Se lo hemos trasladado en las conferencias sectoriales varios consejeros al ministro. Tenemos que ser capaces de seguir ayudando a nuestros agricultores para que sus explotaciones sean competitivas, y en ese sentido estos anuncios que se vienen realizando desde la Unión Europea con esos principios de reciprocidad que ha trasladado el nuevo comisario europeo y que a priori suenan bien, se tienen que convertir en una realidad para que las condiciones que se exigen aquí a nuestros agricultores sean también tenidas en cuenta cuando vienen productos de fuera.
Sobre todo lo que no se puede es estar repicando de misa, es decir, promover el proteccionismo y estar en contra de los aranceles de Trump. La inconsistencia en la que vive la política europea, la política, no sé si la hispana, pero la política europea fundamentalmente, porque de lo que están quejando los agricultores es precisamente lo que están reclamando es una especie de proteccionismo contra la llegada de cereal de otros lugares, al mismo tiempo que estamos rechazando los aranceles de Trump, que es una política puramente proteccionista. Este es un jolgorio considerable, aparte que yo creo que tiene que ver también lo de los aranceles, es una cuestión muy importante, es que las cosechas, las últimas cosechas han sido muy buenas y cuando algo tiene muy buena cosecha, pues tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Porque si os acordáis, cuando empezó la guerra de Ucrania, que no fue hace 100 años, 100 años fue la Segunda Guerra Mundial, la primera, cuando empezó la guerra de Ucrania, de repente el aceite de girasol, que valía 1,50 en los supermercados, pasó a valer el triple, por un puro elemento de especulación, que es también algo de lo que tiene que ver aquí. Y recordáis que los cereales se empezaron a disparar y resulta que ahora la guerra de Ucrania lo que nos está proporcionando es el abaratamiento del cereal. Es decir, el problema que hay, consejera, yo creo que es que Europa tiene que decir que quiere ser de mayor. Punto. Porque usted también lo ha deslizado en su respuesta. Bueno, nos encontramos... Pero cuando digo Europa, digo también el PP europeo, no solo el PP, porque es verdad que hay una posición del PP en Castilla y León, hay una posición del PP en España, pero luego hay una posición distinta, incluso contradictoria, del PP europeo. Por eso, y retomo casi eso que comentábamos antes, que daba unas pinceladas de esa declaración institucional, nos encontramos ahora con un nuevo Parlamento Europeo, con un nuevo comisario europeo que está trabajando ya en esa PAC Post-27, en ese documento que va a fijar cuáles son las prioridades que se van a marcar y cuáles van a ser las líneas de actuación a nivel europeo, y es un momento importante para trasladar al Ministerio y al Parlamento Europeo cómo es la realidad de Castilla y León. ¿Qué hemos trasladado en ese documento? Que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas, que se tenga, allí tenemos un comité de las regiones, Castilla y León forma parte de un grupo de trabajo, AgriRegions, donde están representadas las comunidades autónomas con más peso agrícola a nivel europeo, y lo que queremos es que en ese nuevo diseño se tenga en cuenta cuáles las características de cada comunidad autónoma y de cada territorio, y que se tengan en cuenta algunas situaciones y algunos hándicaps con los que contamos, esos principios de reciprocidad, esa apuesta por unos precios justos para que permitan que esto tenga sostenibilidad. Hay algo que trabajamos mucho desde la Junta de Castilla y León que nos parece muy importante, que es la incorporación de jóvenes. Para que haya incorporación de jóvenes tenemos que trabajar en que esto sea sostenible, y yo estoy convencida que el campo tiene futuro, y lo que tenemos que hacer entre todas las administraciones es trabajar con ellos para que tenga futuro, para que sea viable, y porque nuestros agricultores y ganaderos nos han ayudado en muchas ocasiones, en muchas situaciones, han hecho frente a todo tipo de situaciones coyunturales y han estado trabajando con apagones y sin apagones, con COVID y sin COVID, y las administraciones tenemos que estar todas de su mano para que esto podamos seguir consumiendo lo que aquí producimos, que es de mucha calidad. Pero, consejera, claro que tiene futuro el campo, y es más, tiene muchísimo más futuro después de las crisis bélicas que estamos sufriendo y después de la pandemia que usted ha hablado. Tiene un enorme futuro. La seguridad y la garantía alimentaria, entre otras cosas, es esencial, ¿no? Y nosotros somos un país que aportamos todo eso, pero yo lo que creo es que los agricultores lo que quieren es saber a qué atenerse, es decir, no a los vaivenes. A los vaivenes de que en función del comisario y la ideología del comisario, porque claro, cuando empezamos a hacer de la gestión una parte ideológica en la educación, en el tema de la estrategia alimentaria, en todo esto, es donde se confunde todo, se desvirtúa todo. Yo creo que lo que quieren es saber a qué atenerse, no que haya un cambio de normativa cada 3 años, cada 4 años, y no sepan si tienen que plantar esto o tienen que plantar lo otro, porque el año que viene le va a cambiar la normativa y la estrategia que tenían de plantación, por ejemplo, pues no es la más idónea. Yo creo que eso es lo que, fundamentalmente, de lo que quieren los agricultores, y ahí es donde se sustenta lo que dice usted del futuro, que yo creo que es enorme, el futuro, y más en esta comunidad del campo. O por lo menos debería serlo, porque las organizaciones agrarias no hacen más que decir que como sigan las cosas así... Hoy la agricultura con agua da dinero. Sí. No es el campesino de la reforma agraria de la República, hoy el campo, sobre todo si hay agua, por eso usted hablaba de las infraestructuras de regadío, da dinero. Tamara, y permite
Consejera, la situación del sector remolachero ha vuelto a primer plano con todo lo que está sucediendo con Azucarera. No sé si tras la última reunión del presidente de la Junta se han mantenido contactos directos con la empresa, cómo está ahora mismo la situación y si desde el Ejecutivo Autonómico temen que el cultivo de la remolacha quede arrinconado en Castilla y León. Es el temor que tienen ahora mismo los agricultores. Yo, en esa reunión que mantuvo nuestro presidente con los representantes de Azucarera a nivel de España y en la que yo le acompañé, conseguimos arrancar un compromiso a Azucarera y le planteamos varias alternativas para canalizarse. Tenemos, por un lado, la repercusión que puede tener sobre nuestros agricultores. Más allá de dónde sigan molturando, nuestros agricultores tienen que tener esa garantía que tú comentabas antes, Pablo, ¿no? De que este año han sembrado remolacha y que el año que viene van a poder seguir sembrando remolacha. Desde la Junta de Castilla y León venimos apoyándoles desde hace muchos años. Yo lo comentaba con las organizaciones profesionales agrarias. Probablemente seamos la comunidad autónoma que más apueste por este cultivo de la remolacha a nivel nacional, porque somos también la comunidad autónoma que más superficie tiene de remolacha. Y lo venimos haciendo con esas ayudas asociadas, con esas ayudas agroambientales. Azucarera nos ha trasladado que, más allá de donde molturen la remolacha, quieren seguir trabajando con la remolacha en Castilla y León, y yo espero que eso no suponga ningún problema a medio plazo con nuestros agricultores. Les hemos arrancado ese compromiso, también les hemos arrancado el compromiso de que lo que no podemos hacer, lo que ellos no pueden hacer es trasladar esos costes de transporte de molturar en un sitio a molturar a otro a nuestros agricultores. Abordado el tema de nuestros agricultores, nos preocupa también qué futuro va a tener este centro de La Bañeza. Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, lo ha dicho el presidente y lo han dicho mis compañeros. Nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento que ha anunciado Azucarera. Y ante esa situación y esa reorganización industrial, nosotros lo que les hemos planteado es que hay varias alternativas antes de tomar esta decisión, y esas alternativas pasan porque si nos encontramos en una situación coyuntural con unos precios más bajos del azúcar respecto a hace 2 o 3 años, pero más altos respecto a hace 6 o 7 años, si nos encontramos en una situación coyuntural en la que determinados fitosanitarios no se pueden emplear y eso necesita abordarse para buscar alternativas, que eso les hemos acompañado tanto a Azucarera como a COR a reuniones con el Ministerio para buscar qué alternativas se pueden dar o qué usos excepcionales se pueden dar para que tengan una mayor productividad. Todo eso implica que nos podemos plantear pasar de un ERE a un ERTE, nos podemos plantear el buscar otras soluciones alternativas industriales a esa planta y nos podemos plantear incluso lo que ha trasladado mi compañera de Gobierno, Leticia, la consejera de Empleo, al Ministerio, de activar ese mecanismo RED, que lo que hace es proteger a los trabajadores y ayudar también a la empresa en ese periodo de transición en el que todo lo que buscamos a través de los distintos laboratorios de investigación, a través de todos los trabajadores, es que tenga una mayor rentabilidad y que tenga futuro en Castilla y León, no solo la agricultura de la remolacha, sino también la empresa transformadora. Porque ¿cómo se trabaja en esta comunidad con este tipo de empresas? Porque se me viene a la cabeza Campofrío, El Pozo, son grandes empresas, ¿no?, que tienen grandes preocupaciones. De repente, no sé si la Junta no tiene contacto directo anual con ellas, en temas de subvenciones, en temas de ayuda. De repente presentan esta situación y es cuando se empieza a trabajar. Nosotros hemos mantenido reuniones con Azucarera y con ACOR periódicas durante estos meses en los que yo he estado al frente de la consejería, pero es normal, como lo podemos mantener con cualquier otra industria agroalimentaria y más en una industria como esta tan importante, y lo hemos hecho cuando hemos resuelto unas ayudas agroambientales que tenían un presupuesto limitado y que solo llegaban a un determinado número de agricultores, viendo que queríamos seguir apostando y añadiendo más presupuesto para que todos los agricultores que quisiesen seguir sembrando remolacha lo pudiesen hacer. Esto lo hemos resuelto hace unas semanas, hace un mes. También lo hemos hecho cuando nos han solicitado ayuda para defender que buscan una mayor rentabilidad en las parcelas, con ese uso de los neonicotinoides o con sustancias alternativas que permitan esto. Venimos trabajando con ellos periódicamente y manteniendo reuniones. Sí que es verdad que cuando anunciaron esto, nosotros nos pusimos en contacto con ellos. La consejera, mi compañera Leticia y yo les mandamos una carta pidiéndoles una reunión urgente y ellos en
en su política empresarial nos trasladaron que hasta que no se le trasladase, no comunicasen al comité de empresa qué pasos iban a dar, no nos los iban a contar a nosotros. En el momento, el mismo día en el que se lo trasladaron a ellos, nos lo comunicaron a nosotros y el día siguiente el presidente se estaba reuniendo con Azucarera para proponerles soluciones alternativas y soluciones viables para todos. Si le dieran el mundo, se hubieran enterado hace mucho tiempo, porque nosotros hace años que venimos contando que British Sugar quería cerrar la azucarera de La Bañeza, y es muy fácil. Si una instalación se va quedando vieja y se va envejeciendo y no se invierte, porque era necesario invertir en una planta que llevaba décadas sin requerir inversiones, pues evidentemente eso conduce al cierre, que es lo que ha querido British Sugar, que es azucarera. Azucarera es British Sugar, es una compañía extranjera que además quiere acabar con el cultivo de la remolacha. También lo hemos contado en El Mundo en los últimos años. Quiere acabar con el cultivo de la remolacha porque es que además Azucarera le desmiente a Accor. Frente al juego de trileros en el que está Azucarera, British Sugar, está la honestidad de Accor. Eso que usted está contando de que no se repercutan los costes de transporte, si hay un montón de hectáreas, muchísimas hectáreas de León, de la remolacha de León, que viene y que optaron los agricultores por traerla a Accor. Cierto, cooperativa vallisoletana, que nadie se acuerda que la cooperativa de Valladolid salva la remolacha de León. Digo, por estos agravios provinciales que se producen a veces, en este caso nadie ha caído en la cuenta. Y Accor ha pagado muy buenos precios para el mantenimiento de la remolacha en León, añadiendo los costes de transporte que suponía de traer aquí. Un veterano del sindicalismo agrario, Matías Llorente, ya desaparecido, fue el que apostó, además con un carácter muy leonesista, él apostó por traer la remolacha aquí. Pero British quiere cerrar y quiere acabar con el cultivo de la remolacha, que es lo peor, porque en Castilla y León es un cultivo estratégico, porque somos el 70% de la remolacha de España. No producimos el azúcar que consumimos, por ejemplo, por mucho que digan de la crisis. Lo que pasa es que British Sugar quiere producir azúcar con otro tipo de variedades, que no es la remolacha, que lo traen de África y que lo traen de América Latina. Todo esto lo hemos ido contando en El Mundo en los últimos años, pero insisto, claro, creerse... Yo sé que ustedes tienen buena intención, pero estos de British Sugar, la última vez que dijeron una verdad se les cayó un brazo y tienen 3 cada uno. Cada uno de los con los que ustedes se reunieron tienen 3 brazos. Porque, es decir, yo no veo ninguna solución a lo de la planta de La Bañeza. Sí veo una solución y es el fortalecimiento de Accor. Y lo que tiene que hacer la Junta seguramente poner en valor, que a lo mejor no se ha puesto suficiente, una cooperativa como Accor, que es la que está salvando la remolacha, pero no ahora la va a salvar, la lleva muchos años salvando aquí en Castilla y León. Y aparte es de aquí, la cooperativa, no vamos a estar pendientes de los vaivenes de la City londinense. Unas pinceladas sobre este tema. Desde la Junta de Castilla y León apostamos por el cooperativismo, lo tenemos reflejado no solo por Accor, sino por cualquiera de ellas. He tenido la oportunidad de reunirme en estos meses con varias cooperativas. Tenemos la suerte de que tenemos unas cooperativas grandes, fuertes. 4 de las 10 cooperativas más grandes a nivel nacional están aquí, en Castilla y León. Y por eso también hemos presentado un plan de cooperativismo que lo que busca es ayudarlas a fortalecerse, a redimensionarse, a atraer cada vez a más jóvenes para que se incluyan en el mundo del cooperativismo. Y desde luego que Accor y cualquier otra cooperativa va a contar siempre de nuestro apoyo. He tenido la oportunidad de participar hace 10 días aproximadamente en la última asamblea que celebró Urcacil y donde estuvimos hablando de determinados temas y abordando qué teníamos que hacer entre todos a medio y a largo plazo. Y en cuanto a el cultivo de la remolacha en León que comentabas, mira, nosotros desde la Junta de Castilla y León somos unos fervientes defensores de la apuesta por los regadíos y ya ha salido 2 veces en la mesa. Allí donde tenemos regadíos se genera riqueza, se genera puestos de trabajo directos, puestos de trabajo indirectos, se fija población, se atrae más jóvenes y un claro ejemplo lo tenemos precisamente en toda esa zona de León donde hemos hecho en los últimos años unas inversiones muy potentes en regadíos, muchas de esas hectáreas destinadas ahora a la remolacha. Nosotros vamos a seguir apoyando a nuestros agricultores, vamos a seguir apoyando al sector de la remolacha. Tenemos unas cifras en torno a los 20-22 millones de euros anuales para apoyar a la remolacha porque la consideramos que es un sector estratégico para Castilla y León y lo que queremos es buscar una alternativa a la propuesta que ha plantado Azucarera sobre la planta de La Bañeza. Nosotros consideramos que se pueden abordar muchas otras alternativas, se pueden abrir muchas otras puertas antes de cerrar esa.
En cualquier caso, si cierra la bañeza, que es lo que va a hacer, ya se lo digo yo, que es lo que va a hacer British Sugar, porque lo lleva persiguiendo hace tiempo, yo les recomiendo una cosa, que yo sé que cuidan ustedes a Accor, cuídenlo más todavía, cuiden mucho más a Accor. Y también les recomiendo otra cosa, pónganse soviéticos con Azucarera y con British Sugar y con este tipo de multinacionales especuladoras que además se deslocalizan y olvidan el territorio y no saben nada de las raíces. Pónganse muy soviéticos, de verdad. La vinculación a lo mejor con el territorio es diferente, la que puede tener Accor. Yo quería hablar un poco... Azucarera, en la gestión esta que tiene con el modelo este de Agroteo, se ha dedicado a levantar remolacha, donde había remolacha plantada. O sea, es que es una cosa que son los hechos, no es otra cosa. Seguimos. Quería hablar un poco de la PAC post-27. ¿Qué punto está y bueno, pues cómo están yendo las negociaciones? Nos encontramos que en las próximas semanas, en los próximos meses, se presentará el marco financiero plurianual que va a marcar un poco el presupuesto y cómo va a venir distribuido. Y en paralelo estamos trabajando en esa PAC post-27. Nosotros desde aquí hemos querido que se oigan las demandas de Castilla y León y le hemos trasladado esta declaración institucional al Ministerio y al Comisario Europeo. Hablábamos de esa necesidad de principios de reciprocidad, de esa necesidad de incorporación de jóvenes, de esa necesidad de apostar por el agua y por los regadíos, y también le trasladamos algo muy importante, que es la necesidad de que la PAC venga dotada de un presupuesto sólido, fuerte y que siga existiendo esa distribución en esos dos pilares que permite esas ayudas directas a los agricultores, pero también esas inversiones a todo el sector agrario y agroalimentario. Estamos esperando esa comunicación de ese marco financiero plurianual. En paralelo, seguiremos trasladando qué queremos que se refleje ese agricultor profesional, que se priorice, porque son las características que tenemos aquí en Castilla y León, y todo eso va a coincidir con un periodo en el que voy a tener la oportunidad de viajar y estar mucho más presente en Bruselas. A partir del mes de julio tomo la representatividad de todas las comunidades autónomas de España en Bruselas, y eso va a significar que en las próximas reuniones de los ministros de Agricultura voy a ir yo acompañando al ministro, y me va a permitir también intentar cerrar y mantener encuentros para trasladar cuál es la necesidad de aquí, de Castilla y León. Pero se sienten escuchados, porque muchas veces hemos oído en sus palabras que el ministro no escucha a las comunidades autónomas. ¿Qué puede cambiar ahora? ¿Qué puede ser diferente? ¿O creen que va a cambiar mucho esa PAC? Yo creo que hay algo que es muy importante, y es escuchar y dialogar. Es algo que yo he intentado volver a introducir en esta consejería en estos meses que llevo, ya prácticamente un año que vamos a cumplir, y es muy importante porque de esa manera, cuando te pones a redactar cualquier plan, cualquier estrategia, cualquier medida, cualquier instrumento, sabes cómo lo tienes que hacer y sabes dónde lo tienes que focalizar. El Ministerio en algunas ocasiones no nos escucha a nosotros y tampoco nos escucha a las organizaciones profesionales agrarias, como veíamos ayer con esas manifestaciones en torno al precio del cereal que han trasladado ellos y que hemos trasladado también nosotros. Y es importante que en esas negociaciones que va a haber se tenga en cuenta cuáles son las características de cada territorio. Por eso uno de los puntos que dejábamos reflejado en esa declaración es que se escuche a las comunidades autónomas, que se tenga en cuenta nuestra voz para elaborar esos documentos. Nada tiene que ver Castilla y León con Andalucía ni con Comunidad Valenciana y evidentemente mucho menos con cualquier otra región del norte de Europa. ¿Qué plazos hay de trabajo? Porque, no sé, tengo la sensación de que va todo mucho más, o sea, todo lo que nos interesa que se conozca, que se dé a conocer, va más lento que todo lo que luego pues, se aprueba. Pues aranceles a fitosanitarios rusos, acuerdos con Ucrania, Estados Unidos, que no tenemos muy claro, ¿no? Llevamos hablando un montón de tipos de aranceles, pero no acaban de materializarse. Entonces, ¿qué plazos manejan? Los plazos que tenemos es, antes del verano, antes del mes de agosto, previsiblemente se presentará el marco financiero plurianual que va a fijar cuál es el presupuesto base de esa PAC post-27. Y a partir de ahí se comenzará a trabajar en una PAC que comenzaría en el año 2028 y que, por tanto, necesitamos empezar a tener documentos preliminares este mismo año para poderlos debatir, y también para poderlos debatir no solo desde dentro de los Estados miembros, sino también toda la tramitación que tienen que hacer allí en el Parlamento y en la Comisión Europea. Pero lo que va a hacer falta es dinero, porque dinero para todo no hay. No va a haber dinero para tanques, para drones, no va a haber dinero para coches eléctricos. O sea, por algún lado hay que ajustar. ¿Usted sospecha que la PAC va a venir con un recorte?
Yo espero y deseo que no venga con un recorte, sino todo lo contrario. Lo que todos deseamos. Por eso le preguntaba qué va a hay que comprar tanques y drones y cosas de estas de Europa, y hay que apostar por sostener la industria también automovilística ante la invasión china de los eléctricos. Bueno, de hecho se está trabajando. Su compañero de partido, compañero de Valladolid, eurodiputado, está trabajando, entre las cosas, en evitar que le pongan la multa de los 1.000 millones al sector de la automoción por no llegar a la cuota eléctrica de vehículos vendidos. Es que se nos acaba el tiempo. Yo quería preguntarle por una cosa, porque los de Rueda, los bodegueros y la de Rueda, está esperando a ver si les dejan ustedes, iba a decir plantar godello, no, porque hace mucho tiempo que ya han plantado godello, algunos tienen godello, pero si pueden usar el godello para elaborar los blancos de Rueda. Yo esto lo hemos trasladado y se lo hemos trasladado tanto a la DEO de Rueda como a la DEO del Bierzo. Nosotros lo que queremos es buscar una solución, un equilibrio, un acuerdo entre las partes para que podamos seguir produciendo unos vinos de excelente calidad y que no haya nadie damnificado en ese proceso. Son legítimas las dos reivindicaciones y lo que queremos es que se busque una solución de consenso. Y lo digo en unos días, en un periodo en el que me gusta resaltar la excelente calidad de los vinos que tenemos de Castilla y León, y que lo que tenemos que hacer es salir fuera, y hablábamos de Estados Unidos y hablábamos de otros países, a promocionar nuestros vinos y hacerlo de una forma unida. Acabamos de celebrar los premios Zarcillo, las catas de los premios Zarcillo, entregaremos los premios en los próximos días. Hemos tenido muchísimas muestras de vinos, Castilla y León ha salido una vez más gratamente reconocida, hemos tenido más grandes premios Zarcillo que en las últimas ediciones, con un número muy considerable, y la verdad es que cuando yo salgo fuera de Castilla y León he tenido la oportunidad de ir a visitar, a participar en la Barcelona Wine Week o a participar en el Salón de Peñín. Yo lo que veo es que tenemos unos vinos excelentes de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos, y tenemos que seguir yendo todos juntos y evitar distorsiones y discusiones entre todos. El equilibrio pasaría por un sí, me imagino. El equilibrio consiste en que entre todos, entre la DEO del Bierzo, entre la DEO de Rueda y entre nosotros también, busquemos una forma en la que todos se encuentren a gusto y nadie se encuentre perjudicado, y es en lo que estamos trabajando con ellos en las reuniones yo creo que hemos mantenido. Las dos versiones legítimas que dice usted, yo creo que la más legítima es la de Rueda, que pueda plantar godello aquí, porque claro, es un poco anómalo que Bierzo se oponga a que se plante godello aquí en Valladolid, cuando al ladito de Bierzo, en Valdeorras, que es una denominación puramente godello, que es además donde nace el godello, no es una variedad autóctona, no es como la mencía, se planta, pero claro, sería un poco anómalo que se plantara en Castilla-La Mancha, en Extremadura, y no dejáramos progresar aquí al propio territorio, a los de dentro, es decir, que nos pisáramos la manguera entre nosotros. Yo, sinceramente, lo único que veo legítimo es la pretensión que tiene Rueda. Que no pueden ganar los dos. Que además es de aquí de Castilla y León, pero eso no es cuestión de ganar. Vamos a ver, en un mundo globalizado tú no le puedes poner puertas al campo ni coto a los viñedos. Vamos a ver, que se pueda plantar el godello ese, si no lo plantamos aquí en Castilla y León, se va a plantar en otro lado. En cualquier caso, también considero una cosa que debería tener en cuenta Bierzo seguramente, y es que, igual que Valdeorras, el godello, que es muy de la zona de Valdeorras, las características del suelo son esenciales, igual que aquí en Ribera para el tempranillo, son esenciales para producir un tipo de vino de una calidad que yo también estoy convencido que esa calidad no se va a alcanzar en los territorios de Rueda, por ejemplo, pero, insisto, ponerle cotas al campo ahora mismo en un mundo tan globalizado, y más como es el del vino que estábamos hablando, que es un universo, hay 4.500 bodegas en este país. Precisamente el vino es uno de los sectores, por ir terminando, uno de los sectores que más ha temblado a cuenta de los aranceles, del anuncio de aranceles, que insisto, que no se han materializado, que no se, pues ahora hoy son 50, luego el 20, luego pues al acero, luego, bueno. Entonces, ¿cómo se trabaja desde la Junta, desde el sector agroalimentario, para, digamos, organizar de alguna manera las exportaciones? Es decir, creo que si hay algo en lo que hay incertidumbres en este sentido, porque si tienes que organizar, digo yo, me bajo un poquito al barro, o sea, hay que organizar exportaciones a un país que no sabemos qué es lo que va a pasar. Han bajado, ¿no? Y exportaciones en esto, la última. Bodegas y sector agroalimentario tiene que organizar su venta. No sé cómo se está trabajando desde la Consejería en este sentido y cómo se coordina, ¿no?, con este sector en la comunidad. Si hablamos a nivel de Junta de Castilla y León, las actuaciones que realizamos fueron muy rápidas.
declaraciones institucionales y apuestas desde el Consejo de Gobierno en las primeras horas. Ante el primer anuncio de los posibles aranceles, aprobamos un paquete de medidas en el Consejo de Gobierno por un valor de 16,5 millones de euros para fortalecer y proteger a todos los sectores que se pudiesen ver afectados. A los pocos días, el presidente Alfonso Fernández Mañueco presidió una reunión en la que nos reunimos con todos aquellos representantes en los que por parte del sector agrario había numerosos representantes. Teníamos a las organizaciones profesionales agrarias, teníamos a Urcacil, teníamos a la industria agroalimentaria representada por Vitartis y teníamos dos sectores estratégicos que eran las denominaciones de origen del vino y los quesos de Castilla y León. A partir de ahí hemos ido manteniendo reuniones bilaterales, la última la he celebrado yo ayer con Vitartis, para ver cómo ha ido evolucionando en estas semanas, en estos meses, con estas noticias a veces contradictorias desde el gobierno de Trump y trasladándoles un poco qué es lo que estamos haciendo de la mano, de su mano, trabajando con ellos para seguir consolidando nuestras exportaciones a Estados Unidos, porque las tenemos, ya son históricas, estamos consolidados, especialmente el sector del vino, que es el que más exporta, aproximadamente de los 120 millones de euros de exportaciones agroalimentarias, 30 millones de euros son del vino, y seguir trabajando con ellos. ¿Se van a mantener entonces? Vamos a seguir trabajando con ello y vamos a seguir trabajando en otra línea en la que veníamos haciendo, que es la apertura de nuevos mercados. Eso es muy importante y en ese sentido también ayer, en esa reunión que mantuve con Vitartis y que ha salido publicado en el Boletín de Castilla y León, salía esa línea de ayudas de 4 millones de euros este año para distintas certificados para exportaciones, ayudas también para trabajar en la comercialización, la visibilidad de la comercialización a través de las páginas web o de las redes sociales y también para los seguros de siniestros y también los seguros de exportación, para que las empresas se sientan respaldadas cuando salen fuera. Se la ve usted mucho más cómoda trabajando y colaborando con los agricultores en lo que es su función política natural, que cuando tenía que andar peleándose con Óscar Puente. ¿Se recuerda la última vez que vino usted aquí a la Quinta Esquina, la que le montó Óscar Puente al amanecer cuando salió la publicación del Mundo? Como comprenderá, llevo muchos años trabajando en la Consejería de Agricultura y no hay nada como volver a la que ha sido siempre mi casa y trabajar de la mano de los agricultores, de los ganaderos y de las organizaciones profesionales agrarias, donde me siento muy a gusto, también con las cooperativas, con la industria. Es un placer volver a la que fue mi casa, partiendo de la base de que en movilidad tampoco me encontraba yo mal por esa vocación que tengo, por esa formación que tengo como ingeniera de caminos, pero mi casa siempre ha sido agricultura. Bueno, pues ojalá tengamos siempre buenas noticias y buenos resultados, porque serán buenos resultados para el sector agrario de Castilla y León y desde luego de todos nosotros, que somos un poco, formamos parte de ello. Consejera, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, en esta Quinta Esquina, y estaremos muy pendientes de todas las novedades y de todas las noticias, todas las reuniones. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un placer y os seguiremos informando puntualmente de todas las novedades que tenemos en esta gran casa. Tamara Hernández, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por haberme acompañado. Pablo, buenas noches. Gracias por haberme acompañado y a todos ustedes también muchísimas gracias. Les esperamos el jueves que viene aquí en esta Quinta Esquina con más protagonistas, con más actualidad.